Mi esposo me obligó a casarme con su padre enfermo por la herencia. Una historia de traición, manipulación y el precio de la codicia. Capítulo primero, la revelación. El día que todo cambió empezó como cualquier otro martes. La luz de noviembre se filtraba tenuemente a través de las cortinas de seda del dormitorio que compartía con Eduardo, mi esposo desde hacía 7 años. 7 años que ahora, mientras sostengo esta carta entre mis dedos temblorosos, se desmoronan como un castillo de naipes bajo la lluvia. No debería haber estado en su caja fuerte. Eso lo sé. Pero cuando encontré la llave escondida detrás del retrato de su madre, ese gesto teatral que siempre me pareció demasiado literario para ser real, algo en mi interior, alguna voz que había mantenido silenciada durante demasiado tiempo, me empujó a girar la combinación. La carta estaba fechada 3 meses antes de nuestra boda. 3 meses antes de que yo, Valeria Sotomayor, de 23 años e ilusiones intactas, caminara por el pasillo de la iglesia de San Agustín hacia el altar donde me esperaba no Eduardo, sino su padre, don Ramón Castellanos, un hombre de 72 años que apenas podía mantenerse en pie sin su bastón de ébano. Pero no me adelanto. La carta. Debo leerla de nuevo, aunque cada palabra ya se ha grabado en mi memoria con el filo de un cuchillo oxidado. Querido papá asterisco. El plan avanza según lo previsto. Valeria está completamente enamorada de mí, aunque no lo sabe. He seguido cada paso de tu manual al pie de la letra, primero el aislamiento sutil de su familia, luego la creación de dependencia emocional, finalmente la presentación de la solución a nuestros problemas financieros. Cree que me estoy sacrificando por ella al permitir que se case contigo para salvar nuestra relación. La culpa la consume tanto que ni siquiera cuestiona la lógica, asterisco. El médico confirma que tu corazón no resistirá más de 18 meses. El testamento está redactado según tus instrucciones. Matrimonio válido por mínimo 1 año, luego viudez, luego la herencia pasa a mi control como único albacea. Ella recibirá una pensión simbólica, suficiente para mantenerla quieta pero no para independizarse. Es casi divertido verla intentar ser buena esposa contigo. Su determinación por hacer honor a un sacrificio que solo existe en su imaginación es conmovedora, supongo. Aunque últimamente me pregunto si no estamos subestimando su capacidad de adaptación. Anoche me dijo que había encontrado paz en su nuevo rol. Eso me inquietó más de lo que quiero admitir. Independientemente, dentro de 15 meses seremos ricos, papá. Ricos de verdad, no con la apariencia de riqueza que hemos mantenido durante décadas. Valeria será un recuerdo agradable, una viuda joven y rica que podrá rehacer su vida. O eso creerá ella. Tu hijo obediente. Eduardo. Dejé caer la carta. El papel flotó hacia la alfombra persa como una hoja muerta en otoño, y yo con ella, deslizándome por la pared hasta quedar sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho, intentando recordar cómo se respira. 7 años. Durante 7 años había vivido en una jaula dorada diseñada por los 2 hombres que más había amado en mi vida. Uno como esposo, el otro como, ¿cómo definir lo que don Ramón llegó a ser para mí? No solo un esposo por conveniencia, eso lo sabía. Algo más complejo, más peligroso, más verdadero de lo que cualquiera de los 2 castellanos había anticipado. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos llegaran, no como refugio sino como evidencia. Necesitaba reconstruir el cadalso donde me habían colgado, pieza por pieza, sonrisa por sonrisa, capítulo 2, los orígenes de la trampa. Conocí a Eduardo Castellanos en la biblioteca de la Universidad de Barcelona, donde yo estudiaba literatura comparada y él fingía estudiar derecho. Ahora sé que no era estudiante, que nunca lo había sido, que su presencia allí era parte de una cacería meticulosamente planeada. Pero entonces, en aquel octubre de 2016. Solo vi a un hombre de 30 años con ojos color avellana y una sonrisa torcida que parecía esconder secretos divertidos. «Estás leyendo a Pizarnik», dijo, señalando el libro en mis manos. La condesa sangrienta. Gusto oscuro para alguien que parece más de Bronte. ¿Y usted qué sabe de lo que parezco? Sé que llevas el mismo suéter gris desde septiembre,
que muerdes el lápiz cuando estás concentrada, y que siempre eliges la mesa junto a la ventana norte porque la luz te favorece el perfil izquierdo. Debería haberme alarmado. Ese nivel de observación en un desconocido era, en retrospectiva, una señal de alerta brillante como neón. Pero me sentí vista. Por primera vez en mi vida de hija única de padres ausentes, de estudiante aplicada pero invisible, alguien me miraba de verdad. Oh, eso creí. Nuestro noviazgo fue un ejercicio de perfección cinematográfica. Eduardo aparecía con flores blancas, siempre blancas, nunca rojas. Los rojos son vulgares, decía, en momentos exactos de vulnerabilidad. Cuando reprobé un examen de griego antiguo. Cuando mi madre olvidó mi cumpleaños por tercer año consecutivo. Cuando el chico de la cafetería, aquel con el que nunca me atrevía a hablar, empezó a salir con mi compañera de piso. Cada crisis de mi vida, grande o pequeña, encontraba a Eduardo ya instalado en el umbral, con la solución perfecta, la palabra exacta, el gesto preciso. Nunca demasiado pronto como para parecer desesperado, nunca demasiado tarde como para perder efecto. Siempre en el momento álgido, cuando el dolor es fresco pero la resignación aún no ha llegado. Mi madre lo adoró inmediatamente. Mi padre, más reservado, comentó una vez que Eduardo tenía ojos de contador, pero lo atribuía a la misoginia casual de su generación. Ahora entiendo que mi padre, con su instinto de hombre que había sobrevivido 3 recesiones económicas, había visto algo que yo me negaba a ver, la frialdad detrás del encanto, el cálculo detrás de la ternura. El aislamiento fue gradual. Casi imperceptible. Primero fueron pequeñas críticas a mis amigos. Carlos siempre te deja pagar la cuenta, no te das cuenta de que te usa. María habla demasiado de sí misma, nunca te pregunta nada. Luego sugerencias sutiles sobre mi apariencia. Ese vestido te hace parecer más joven de lo que eres. Quieres que te tomen en serio en las entrevistas de trabajo, ¿verdad? Finalmente, la consolidación de nuestro mundo. Solo nosotros dos, contra todos, contra el mundo que no nos entendía. Para cuando me di cuenta de que no había hablado con mi mejor amiga de la infancia en 6 meses, ya era demasiado tarde. María había dejado de llamar, cansada de mis excusas. Mi familia, siempre distante, se había vuelto un eco lejano. Tenía 22 años y mi universo entero giraba alrededor de Eduardo Castellanos. Fue entonces cuando apareció el problema del dinero. Mi padre está enfermo, me dijo una noche de marzo, con los ojos vidriosos de lágrimas contenidas. El corazón. Los médicos dan menos de 2 años. Y la empresa se hunde, Valeria. Él ha estado ocultando las deudas durante años, manteniendo las apariencias. Cuando muera, no habrá nada. Solo deudas. Perderemos la casa, el nombre, todo. Lo abracé mientras él temblaba en mis brazos. Sentí su corazón acelerado contra mi pecho y juré que haría cualquier cosa por protegerlo. Cualquier cosa. Hay una solución, susurró finalmente, como si las palabras le dolieran. Pero es horrible. Es inmoral. No puedo pedírtelo. Dime. Por favor, dime. Mi padre quiere casarse antes de morir. Quiere dejar un legado, una viuda que cuide de su memoria. Dice que si encuentro a alguien dispuesta, alguien joven y fuerte que lo cuide en sus últimos meses, modificará el testamento. Dejará todo a esa persona, con la condición de que yo sea el albacea. De que controle cómo se gasta el dinero. Para protegerlo, dice. Para protegernos. Me aparté para mirarlo a los ojos. Su expresión era de puro tormento, de sacrificio absoluto. ¿Me estás pidiendo qué? No. Casi gritó. Dios, no. Jamás. Te amo, Valeria. Te amo demasiado para siquiera pensarlo. Pero mi padre sugirió tu nombre. Dijo que eras fuerte, que tenías cara de viuda. Esas fueron sus palabras exactas. Y yo le grité. ¿Le dije que prefería morir en la calle antes que permitir? Se interrumpió, con la voz quebrada. Tomé su rostro entre mis manos, sintiendo las lágrimas en sus mejillas. Eduardo, escúchame. Si esto puede salvarnos, si esto puede darte un futuro.
No, sacudió la cabeza violentamente. No voy a permitir que te sacrifiques. Encontraremos otra forma. Venderemos todo. Empezaremos de cero. Juntos. Pero yo ya había decidido. En mi mente, en ese momento de máxima confusión emocional, la lógica era irrefutable. Eduardo me amaba tanto que estaba dispuesto a la pobreza por mí. Yo lo amaba tanto que debía salvarlo de esa pobreza. El matrimonio sería un trámite legal, nada más. Cuidaría a un anciano moribundo durante unos meses, heredaría una fortuna, y luego, libres de ataduras, Eduardo y yo podríamos rehacer nuestra vida con el dinero suficiente para ser felices. No vi la trampa porque no quería verla. No cuestioné por qué un hombre moribundo quería casarse con una desconocida. No me pregunté por qué Eduardo, supuestamente desesperado, tenía acceso a una caja fuerte con documentos confidenciales. No analicé la conveniencia perfecta de que todo encajara como piezas de un rompecabezas diseñado por un dios benevolente. Me casé con don Ramón Castellanos el 14 de junio de 2017, exactamente 11 meses después de conocer a Eduardo. Llevaba un vestido de novia blanco, Eduardo insistió en que debía ser blanco, para mantener las apariencias. Y mis manos temblaban tanto que apenas pude firmar el registro civil. Eduardo estuvo presente, como testigo, y cuando intercambiamos una mirada durante la ceremonia, sus ojos estaban húmedos. Gratitud, te debo todo, me dijo esa noche, cuando me acompañó hasta la puerta de la suite donde don Ramón me esperaba ya dormido por la morfina. Mi vida, mi amor, mi futuro. Todo. Besó mi frente como un hermano, como un sacerdote, como un amante que se resigna al destino. Y yo entré a la habitación donde comenzaría mi nueva vida, convencida de que el sacrificio más grande era también el acto de amor más puro. Capítulo 3. El anciano y la jaula. Don Ramón no era lo que esperaba. Eso, al menos, debo concederlo. En mi imaginación, alimentada por las descripciones de Eduardo, era un tirano en decadencia, un hombre amargado que exigía obediencia como compensación por su proximidad a la muerte. Alguien que me haría la vida imposible, que me trataría como sirvienta, que justificaría cada momento de sufrimiento como inversión futura. La realidad fue más compleja y, por tanto, más peligrosa. La primera vez que hablamos a solas, 2 días después de la boda, estaba sentado en el jardín de invierno de la mansión, envuelto en mantas de cachemira a pesar del calor de junio. Su piel era papel fino estirado sobre huesos prominentes, pero sus ojos, grises, casi incoloros, poseían una claridad perturbadora. Así que eres la que mi hijo eligió, dijo, sin preámbulos. Más joven de lo que imaginé. Más tonta también, supongo, o no estarías aquí. Señor Castellanos. Ramón. Somos esposos, después de todo. Aunque no espero que cumplas con todos los deberes conyugales. Mi corazón no resistiría la emoción, y probablemente tú tampoco. Se rió, un sonido seco como hojas muertas. Eduardo te ama, ¿sabes? De verdad. Eso es lo irónico. Lo sé. Por eso estoy aquí. Para salvarlo. Para salvarlo. Repitió las palabras como probándolas. ¡Qué expresión tan noble! ¿Y quién te salvará a ti, Valeria? No supe responder. Él asintió, como confirmando algo para sí mismo. No importa. Tienes 1 año, tal vez 2, para descubrirlo. O para destruirte. Veremos cuál de los 2 resultados prevalece. Ese fue el inicio de una relación que desafiaba todas las categorías. No éramos esposos en el sentido tradicional, la noche de bodas la pasé sola en el dormitorio contiguo al suyo, y nunca compartimos cama, pero tampoco éramos extraños. Ramón me enseñó a jugar al ajedrez con una paciencia infinita, analizando cada movimiento no como estrategia sino como revelación de carácter. Eres demasiado impulsiva, me decía. Siempre sacrificas peones valiosos por ilusiones de victoria inmediata. Me obligó a leer libros que nunca habría elegido, memorias de diplomáticos, tratados de economía, novelas rusas donde la tragedia se acumulaba página tras página como nieve en alero. Necesitas entender cómo piensan los hombres que construyen imperios, explicaba.
¿Y cómo piensan los que los destruyen? Descubrí que había sido, en su juventud, un coleccionista de arte formidable. Que su esposa, la madre de Eduardo, había muerto en extrañas circunstancias cuando el niño tenía 8 años. Un accidente de coche, nunca investigado a fondo. Que la fortuna de los castellanos no venía del negocio textil que Eduardo mencionaba, sino de operaciones menos luminosas durante la posguerra. Mi hijo cree que me odias, dijo una tarde de noviembre, mientras yo le leía en voz alta a Tolstoy. Cree que soportas mi compañía por obligación. ¿Es así? Dejé el libro. La pregunta era una trampa, lo sabía, pero no lograba ver dónde estaba el mecanismo. Al principio sí admití. Ahora, no sé qué siento. Honestidad. Eso es raro en esta casa. Tosió, una secuencia larga y preocupante que dejaba manchas de sangre en su pañuelo. Valeria, déjame darte un consejo que Eduardo no quiere que sepas. El dinero no te hará libre. Te dará jaulas más cómodas, eso es todo. ¿Por qué me dice esto? Porque me divierte. Porque estoy aburrido. Porque, quién sabe, tal vez quiera redimir un pecado antes de encontrarme con mi esposa en el otro lado. Sonrió, mostrando dientes amarillentos pero perfectamente alineados. O tal vez porque. Quiero ver qué haces con la información. Esa noche, por primera vez, llamé a Eduardo para expresar dudas. Le conté las palabras de su padre, la extraña intimidad que se estaba desarrollando entre nosotros, la sensación de que algo no encajaba. Está jugando contigo, respondió Eduardo, con una tensión en la voz que nunca había notado. Es lo que hace. Manipula, divide, destruye. Por favor, Valeria, no dejes que te envenene contra mí. Solo resiste un poco más. El médico dice que no pasará del invierno. Pero don Ramón no murió ese invierno. Ni el siguiente. Su corazón débil seguía latiendo con una terquedad que desafiaba todos los pronósticos, y yo seguía en la mansión, atrapada en un matrimonio que se había vuelto cómodo de una manera inquietante. Eduardo visitaba cada fin de semana, siempre con flores blancas para mí y expresiones de preocupación filial para su padre. Actuaba la parte del hijo devoto, el amante sufrido, el mártir de la circunstancia. Y yo, entre ellos dos, aprendí a moverme en un territorio de medias verdades y silencios elocuentes. Lo que Eduardo no sabía, lo que nadie sabía, era que don Ramón y yo habíamos desarrollado un lenguaje propio. Durante las largas noches en que el dolor le impedía dormir, yo le leía poesía y él me hablaba de su vida. No las historias heroicas que contaba en público, sino los fracasos, las traiciones, los remordimientos. Me confesó que había abandonado a una amante embarazada en los 60. Que había sobornado a jueces para evitar la cárcel. Que sospechaba que su esposa no había muerto en accidente, sino que se había suicidado al descubrir sus infidelidades. ¿Por qué me cuenta esto? Pregunté una noche, cuando la confesión sobre su esposa quedó flotando entre nosotros como humo de cigarro. Porque necesitas entender a Eduardo, respondió. Mi hijo no es mi hijo biológico, ¿sabes? Su madre me engañó con mi hermano menor. Eduardo lo descubrió a los 15 años, husmeando en papeles que no debía ver. Desde entonces, ha estado planeando cómo destruirme. Me quedé inmóvil, el libro de poemas resbalando de mis manos. No. Eso no puede ser. Eduardo me ama. Él. Él te ama tanto que te entregó a un viejo moribundo por dinero. La risa de Ramón fue amarga. Piénsalo, Valeria. Si realmente te amara, ¿habría permitido esto? ¿No habría preferido fugarse contigo, vivir en la pobreza, construir algo propio? Usted le obligó. Usted planeó. Yo ofrecí. Él aceptó. Hay una diferencia crucial. Se incorporó con esfuerzo, sus ojos grises brillando con fiebre o fervor. Pero aquí está el giro que ni siquiera Eduardo anticipa. Yo no planeo dejarle nada. Nada en absoluto. El testamento que él cree válido fue destruido hace meses. El único documento legal es uno que deja todo a ti, Valeria. Todo. Con una sola condición, que nunca se lo digas a él hasta después de mi muerte. No supe qué decir.
La habitación giraba ligeramente, como cuando bebes demasiado vino en ayunas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Porque eres la única persona que me ha tratado como humano en décadas. Porque tu compañía me recuerda que existo más allá de mi enfermedad. Y porque, aquí su voz se quebró, porque me recuerdas a ella. A mi esposa. No en apariencia, sino en esa mezcla de ingenuidad y fuerza que ella tenía antes de que yo la destruyera. Esa noche no dormí. Caminé por los pasillos de la mansión, tratando de procesar la revelación. Don Ramón me estaba manipulando, eso era obvio. ¿Pero para qué fin? ¿Era otro nivel de la trama, una forma de asegurar mi lealtad contra su hijo? ¿O había algo genuino en su confesión, algo que trascendía el cálculo?